Bienvenidos a Ciencia 360, el programa que toma en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología, viendo todos los ángulos acerca de la misma. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un descubrimiento que se ha hecho y ha sacudido a la comunidad científica. Se trata del bosón de Higgs y hemos traído precisamente a un químico, el profesor Fernando Dávila, para hablarnos acerca de esta partícula. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Efraín, por invitarme a este programa. La vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchas cosas acerca de esta partícula interesante. Indudablemente, porque al hablar acerca de esta partícula y este descubrimiento, vemos que algunas personas lo han interpretado como la evidencia de la no existencia de Dios. Vemos implicaciones sociales, culturales y científicas. Y yo quiero que nos expliques un poco más acerca de esta partícula y lo que es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula subatómica que inicialmente pues, se conoce con este nombre, bosón de Higgs. Sin embargo, su nombre ha evolucionado un poco y le conocen comúnmente como la partícula de Dios, dándole unas implicaciones místicas al descubrimiento de esta partícula. Y vamos a ver eventualmente que no necesariamente podemos hacer una cosa tal. Y es una de las muchas partículas subatómicas que existen. Así que ¿Y por qué se le llama? ¿Por qué se llama bosón de Higgs? Bueno, por un doctor, Peter Higgs, quien propuso la existencia de esta partícula para la década de los 60 y aparentemente se ha descubierto en la partícula y precisamente el nombre obedece a este físico. Científico. Es correcto. Pero cuando tú hablas acerca de partículas subatómicas, realmente me sacude, porque cuando yo aprendí química, hablábamos de lo más pequeño, era los protones, neutrones y electrones. Así que cuando hablas acerca de partículas subatómicas, estamos hablando de algo más pequeño que estas tres que ya yo conocía. De hecho, existen esas tres partículas, como bien mencionas, pero hay otras partículas más. Están los quarks. Y todo eso cae dentro de una categoría de partículas que se conocen como los fermiones. Vamos a hablar un poquito acerca de eso para que veas, existen muchas otras partículas. Sabrá Dios cuántas más pueden también existir. Bueno, para que todos podamos seguirte, quiero que me hagas un resumen. Como sabes, yo soy arqueólogo, tienes que ir bastante atrás para capturar mi atención y que yo pueda comprenderlo bien. ¿Cuán atrás tú puedes ir para describirme el estudio de las partículas que componen la materia y cómo hemos llegado hasta esto que es lo más reciente, que es de lo que se está hablando en estos días? Bueno, si vamos a hablar del modelo atómico, debemos irnos al año 400 antes de Cristo. Ahora estás hablando conmigo. Allí había una persona que se llamaba Demócrito, que era un filósofo griego, y este filósofo griego habló acerca de partículas que comprendían la materia. Decía, existen unas partículas indivisibles que componen todos los elementos y estas partículas indivisibles llevan el nombre de átomo. Ahora estamos hablando en griego, eso captura mi atención. Pues mira, la palabra griega átomo precisamente quiere decir que no se puede dividir. Como El prefijo a, correcto. Ateo, apolítico y demás tiene que ver con esa raíz. Exactamente. El prefijo. Es correcto. Para aquel entonces los elementos eran bien sencillos. Se decía que solamente existía la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esa es la tabla periódica que yo quería que me enseñaran en la escuela, pero... Por decirlo así, es una tabla simple, ¿verdad? 4 Bastante. elementos, ahí están sobre 100 elementos en la actualidad. Así que da un poco más de trabajo aprenderse la tabla periódica ahora. Y cuando terminemos de hablar de las partículas subatómicas, se está creando, por decirlo así, una tabla periódica a nivel subatómico. Wow. El análogo de, imagínate cuántas partículas puede haber allá adentro. Impresionante. Yo tuve que recientemente estudiar la tabla periódica con mi hijo. Y se nos hizo bastante complicado el repasar. Yo lo que había estudiado, me fascina la ciencia, pero había perdido mi capacidad de poder memorizarme todos esos nombres y los estuve repasando con él. Pero tú me hablas de ahora partículas sumamente fascinantes, todo un universo en los pequeños átomos y los esfuerzos que se están haciendo para poder descubrirlo. Pero esa teoría de Demócrito duró bastante tiempo. Algunas décadas. Porque luego vino otro filósofo griego, de los que a ti te gusta, fíjate, te voy a mencionar Aristóteles. ¿Lo conoces, verdad? Seguro que sí, mi amigo. Pues ese amigo tuyo tenía unas ideas preconcebidas en términos religiosos y dijo no. Para empezar, el término átomo no es correcto. Porque eso de que no se puede dividir. Y como él tenía un pensamiento religioso muy profundo, él decía,
los dioses pueden dividir lo que ellos quieran. Así que decir que existen partículas indivisibles, eso atenta contra el poder de los dioses. Así que nuestro amigo Aristóteles frenó el desarrollo de la teoría atómica por cerca de 2000 años. Cerca de 2 milenios paró los conceptos de la religión equivocados, todo ese periodo de la Edad Oscura y demás, desgraciadamente por ese concepto. Qué triste. Pues Grecia lo hizo, como bien mencionamos, pero también Roma toma de Grecia. Y ya tú sabes que todo ese oscurantismo romano le trajo muchos problemas. Pregúntale a Copérnico y pregúntale a Galileo con su teoría heliocéntrica, que sabemos que estaba en lo correcto. Porque antes se pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Y todo esto por qué? Porque la religión decía que no, que era solamente... la Tierra el centro del universo, pero cuando se postuló que el Sol era el centro y que los planetas giraban en torno al Sol, entonces la religión levanta la mano, la Iglesia dice, la Iglesia de Roma dice, no, no es cierto, y detuvo y frenó la ciencia. Wow. ¿Y hasta qué punto? ¿Cuándo fue que realmente vemos que avanza más la ciencia y salimos de ese oscurantismo? Pues fíjate, como te mencioné, 2000 años más tarde. 2000 años más tarde, en 1803, nuevamente se retoma el concepto del átomo. Allí entra John Dalton y dice que existen unos átomos, eran unas esferas de acuerdo con su modelo. Esas esferas contenían la materia elemental y todos los elementos conocidos partían de esas partículas elementales que tampoco se pueden dividir, de ahí viene el término átomo. Y entonces comienza lo que se conoce como el desarrollo de la teoría atómica moderna. Poco después viene entonces, después de Dalton, viene J.J. Thomson, que establece que existían los electrones. Y los electrones eran entonces partículas subatómicas. No es solamente una esfera, sino ahora tenemos partículas que giran o que estaban, bueno, él no lo miraba como que giraba, porque primero pensaba que estaban dentro de esa esfera, pero eran partículas diferentes al resto de la composición, de ese núcleo del átomo. Pero más adelante también vienen otros científicos y siguen aportando en este desarrollo. Viene Rutherford y dice, no, aquí hay unas órbitas y aquí hay unos electrones, y esos electrones están girando en torno a esas órbitas, y vienen a desarrollarse los modelos, siguen encontrándose partículas cargadas positivas, que son el protón, partículas con carga negativa, que ya vimos que era el electrón, partículas que no tienen carga, los neutrones. Y entonces tenemos un modelo atómico donde tenemos un núcleo con protones y con neutrones y electrones orbitando alrededor. Ese es el modelo atómico que más o menos te parece que estudiaste, ¿verdad? Ya estás llegando a casa, ya te estás conectando conmigo. Y vemos que en este contexto, cuando hablamos acerca de los protones, los electrones, la carga, la energía que allí se genera, vemos que esta es la manera que ellos hacen diferencia entre los diferentes elementos. Y ahí es que nace la tabla periódica, y entonces pueden determinar qué elementos, dependiendo de su número, su peso atómico, entonces se siguen clasificando. Correcto, y el número de electrones que tiene, el número de protones, los orbitales, porque entonces luego se entiende, no, estos electrones no están orbitando aleatoriamente, hay unas órbitas definidas, hay unos niveles de energía asociados a esas órbitas, y esos niveles de energía están cuantizados. Y de allí viene una nueva forma de ver el universo que nosotros conocemos como mecánica cuántica. Porque en la mecánica clásica nos explica el movimiento de las partículas macroscópicas, como tú y yo nos movemos, cómo se mueven los automóviles, cómo se mueven los planetas. Pero ¿cómo se mueven las partículas subatómicas? Por unos carriles determinados, con unas propiedades determinadas. Eso es mecánica cuántica. Fueron muchos más los científicos que siguieron contribuyendo para poder entender así los átomos y las partículas subatómicas. Efraín, para mitad del siglo XX fue increíble la cantidad de científicos que trabajaron en el desarrollo de esta teoría atómica. Para mencionarte algunos, Niels Bohr, que trabajó con los niveles de energía, Erwin Schrödinger, que propuso ecuaciones para determinar cómo eran los orbitales, Heisenberg, con el principio de la incertidumbre de Heisenberg, Chadwick, Wolfman, Pauling, bueno, fueron muchos, de hecho, y más recientemente, que aunque también más o menos para aquella época, estamos hablando de personas como Paul Dirac,
que fue el arquitecto de la bomba nuclear. Se le conoce como el arquitecto, Enrico Fermi, que trabajó con Paul Dirac. Enrico Fermi se conoce como el arquitecto de la bomba nuclear. Y Paul Dirac trabajó de mano con él. Además vinieron luego Einstein y Nath Bose, o sea que conformaron una serie de mentes privilegiadas de aquella época que trabajaron en el desarrollo de esta teoría atómica. Indudablemente se aceleró el desarrollo del estudio de los átomos de una manera increíble, especialmente durante el siglo XX. Pero ¿qué acerca de esas partículas que tanto me han estado fascinando en base a esta plática contigo? Pues fíjate, estas partículas son muchas. Y son muchas, llevamos como 16, 17 si contamos el bosón de Higgs. Y básicamente están en dos grandes categorías. Los fermiones, precisamente en honor a Enrico Fermi, y de ahí viene el Fermi Lab, que es un laboratorio muy prestigioso en los Estados Unidos. Y Enrico Fermi con Paul Dirac desarrollaron una estadística de la matemática de cómo estas partículas se comportaban. Y a esas partículas se le conocen como fermiones. Allí tenemos, dentro de los fermiones, tenemos dos categorías grandes. Los bosones son la otra categoría, que no lo olvide. Están los fermiones y están los bosones. Los bosones siguen la matemática de Bose y de Einstein. Pero dentro de los fermiones que te mencioné inicialmente, están los quarks. ¿Has escuchado hablar de los quarks? Sí, sí. Pero los quarks son esas partículas fundamentales que componen los protones y componen los neutrones. Y también están los leptones, que esa es la otra categoría dentro de los fermiones. Están los quarks y los leptones. El primer leptón en descubrirse fue el electrón, precisamente. ¿Pero qué me puedes decir más acerca de los bosones específicamente? Los bosones son partículas muy, muy interesantes. Los bosones tienen un número cuántico del spin, que esos son números que se utilizan para caracterizar, no voy a entrar en tanto detalle de qué es esto, pero tienen un spin entero, mientras que los fermiones tienen spines de un medio. Es un número cuántico que se utiliza para poner categoría de estas partículas. Pero los bosones se les atribuye la peculiaridad de cargar las fuerzas. Se le llaman gauge bosons en inglés porque cargan las fuerzas que gobiernan el universo, por decirlo así. ¿Qué en cuanto al quinto bosón? ¿Y por qué se le puso nombre antes de ser descubierto? ¿Te llama la atención ese quinto bosón? Sí, me fascina. Pues ese quinto bosón fue concebido mentalmente antes de que tú nacieras, posiblemente. Wow. 1964, hace varias décadas. Ese quinto bosón sale de una teoría que se utilizó para explicar las fuerzas que gobiernan el universo. Las 4 grandes fuerzas. Podemos comenzar con la fuerza de gravedad, es una fuerza que todos conocemos. Hay otra categoría que se conoce como las fuerzas del electromagnetismo. El electromagnetismo, la conoces muy bien, un electrón moviéndose te genera un campo electromagnético. También podemos hablar acerca de las fuerzas que se conocen como las fuerzas fuertes. Las fuerzas fuertes son las que mantienen ese núcleo unido. Acuérdate que tú tienes un núcleo donde tienes protones, los dos tienen cargas positivas y están ahí unidos en ese núcleo. ¿Cómo podemos explicar eso? 2 cargas positivas que están allí. De hecho, ahí entra un bosón en juego. Ese bosón se llama el gluón y viene del inglés glue, para mantenerlos unidos. Agárrate el concepto. Una pega que mantiene unidos. Y así no salen por ahí disparados. Salen disparados. Son los que mantienen los quarks unidos en los su lugar. Protones y en los neutrones. Muy bien. También tienes otras fuerzas como las fuerzas débiles, que son las fuerzas del decaimiento radioactivo de algunos elementos radioactivos. Pero los bosones en particular, tú conoces un bosón de manera muy peculiar. Nosotros estamos siendo iluminados en este estudio por unas partículas que no tienen masa. ¿Cómo se llaman esas partículas sin masa? Bueno, fotos es del griego. Correcto. Tendríamos que... Ese es el área que te gusta, ¿no? Sí, ahí vamos al griego. Fotos, ¿y cómo lo llamaríamos? Fotones. Esas sí. Partículas de luz. Muy bien, muy bien. Pero esas partículas de luz no tienen masa, no estamos siendo bombardeados ahora con las cargas de luz, no nos están afectando el rostro en términos de nos están golpeando. Eso es un bosón. Muy bien. ¿Okay? El otro bosón, como te mencioné, el gluón. También existen los botones, bosón Z, bosón W, que se encarga de otro tipo de cargar otro tipo de fuerzas. ¿Pero qué tiene especial específico el bosón de Higgs? Sí, explicándote la curiosidad del bosón de Higgs. Pues este bosón de Higgs, de acuerdo con esta teoría estándar, que así se le conoce a esta teoría desarrollada en el 1964 por Peter Higgs y otros 5 otros colaboradores, ¿no? Pero fue él el propulsor principal. Él dijo, debe existir un bosón que crea un campo bosónico
en donde las partículas sin masa pasan por este campo y adquieren masa. Mira a ver si te das cuenta de la implicación tan profunda de esto. Sí, porque estaría entonces, según como algunos producen luz, estamos produciendo masa. Correcto. Y algunos dirían, pues, hemos encontrado a Dios. Correcto. Acuérdate que Dios creó todo de la nada. Y precisamente una partícula sin masa, como son los fotones, ¿verdad?, pasan por el campo de Higgs e interaccionan con este campo de Higgs. Hay unas partículas que pudieran interaccionar más o menos con este campo. Si la interacción es muy fuerte, pues tiene más masa. Si la interacción es menos fuerte, pues entonces adquieren menos masa. Así que todo lo que existe tiene masa. Sí, pero eso explica toda la efervescencia. Las explicaciones son increíbles. Exactamente. Imagínate tener el control de la creación de la masa. Claro, ahora comprendo. Y entonces, por esa razón se le conoce como esa partícula de Dios, por esa posible capacidad de generar, de crear materia. Por decirlo así, sí. Podríamos pensar en este ángulo, ¿no? Debemos recordar que inicialmente, pues, el hombre está partiendo de una teoría en donde hubo una gran explosión y con esa gran explosión se creó todo lo que existe, de acuerdo con la famosa teoría del Big Bang. Muy bien. Que en base a eso, todos los diferentes componentes de los del universo tuvieron su origen, de acuerdo a esta teoría. Correcto, ese es el punto central, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la capacidad de recrear esa explosión original, de tratar de hacer algún tipo de experimento que es el que precisamente ha causado tanta emoción y se ha invertido tanto dinero, ¿qué implicaciones tiene y cómo se logró llevar a cabo este experimento? Muy bien. Estás hablando acerca de este gran equipo que se construyó precisamente entre la frontera entre Francia y Suiza. Allí se encuentra un instituto que se conoce como el CERN, por sus siglas en francés. Es un instituto para el desarrollo de las ciencias nucleares. Este instituto, que fue concebido y fue construido hace varias décadas, para la década de los 90, principio de la década de los 90, concibe la idea de crear o de hacer un instrumento monumental para la detección de las partículas subatómicas, entre ellas el bosón de Higgs, que era básicamente... Una teoría hasta ese momento. Sí, era teoría. Llevaba 4 décadas y más de teoría, pero era necesario. La curiosidad científica iba creciendo, ¿no? Y había esa necesidad de saber si existía o no. Pero el CERN se tardó 20 años en construir un equipo para la detección de estas partículas. Y te voy a dar la clave. Mira, si nosotros queremos romper, digamos, un átomo, pues tenemos que usar un mecanismo especial para romper ese átomo. Imagina que queramos romper una piedra. Digamos, tengo una roca y quiero romper esa roca. Tengo que golpearla con fuerza para ver en cuántos pedazos se forman y de qué está compuesta la roca. Si yo tomase un martillo de vidrio para romper esa roca, ¿qué pasaría? Indudablemente lo destrozamos. Se destroza el martillo antes que la roca. Exactamente. Pues necesito algo tan fuerte como la roca. De hecho, si queremos cortar un diamante, ¿qué tenemos que utilizar? Diamante. Otro diamante para cortar el diamante. Exactamente. Si yo quiero romper un núcleo, si yo quiero romper un protón, ¿qué debo utilizar? Necesitas otro. Otro gran velocidad. protón. Exactamente. Pues precisamente el CERN invierte una millonada, ¿sabes? 10.000 millones de dólares aproximadamente para construir un equipo capaz de romper los protones y ver las partículas que se forman de allí. Un martillo de protones. Un martillo de protones, por decirlo así. Es un acelerador de partículas, por las siglas en inglés LHC, Large Hadron Collider, donde colisionan los hadrones, que es el nombre científico más propio para el protón, que es un tipo de hadrón. Pero me imagino que no sería fácil construir este tipo de maquinaria para poder llevar a cabo este experimento. Si quieres, te voy a dar unos detalles de este tipo de maquinaria que te van a dejar perplejo. Mira, esta maquinaria, como te mencioné, se invirtieron 10.000 millones de dólares. 10.000 millones, o sea, 10 billones. Está entre la frontera de Francia y de Suiza. Este equipo tiene una órbita, porque vamos a mirarlo de manera sencilla.
tienes unos protones orbitando en una dirección, tienes protones orbitando en otra dirección, en dirección contraria, unos a favor de las manecillas del reloj y otros en contra, a la velocidad de la luz. Cada uno de ellos en carriles. Pero luego entonces desvías y los haces chocar como si estuvieras chocando dos trenes de frente. Wow. A la velocidad de la luz, colisionando de frente. Impresionante. Rompe eso de una manera tremenda. Ahora, ese equipo tiene 27 kilómetros de circunferencia. ¿Te imaginas cuán grande es el equipo? No, ver eso desde el aire, me imagino que será impresionante. Los visuales, poder ver el diámetro, aérea, sí, la toma aérea. Sí, te toma parte de esa frontera, una frontera muy bonita ya entre Suiza y Francia, un lugar privilegiado. Pintoresco. Fue construido 100 metros de profundidad, o sea, esto no está por encima, esto no está orbitando por encima. Pasa a través de condados, de condados y comunidades, o sea, que uno puede tener una edificación y por allá abajo está pasando ese colisionador de partículas. La energía que se genera, increíble. Bueno, para que tengas una idea, para el mantenimiento de este equipo se invierten aproximadamente $1 billón al año. Wow. La factura de energía eléctrica, normalmente en nuestras casas, ¿cuánto pagamos mensual de factura? 100 y tantos. 100 y tantos, pues allí se pagan aproximadamente $2 millones de factura de energía eléctrica. Esa es la cantidad de energía que se está usando. Se puede utilizar toda esa energía eléctrica para iluminar a todos los condados que están alrededor. Me imagino, no es para menos, no es para menos. ¿Y qué en cuanto al calor que genera? Porque eso es una colisión y según yo he leído acerca de la bomba de hidrógeno, de la bomba atómica, estamos hablando acerca de calor que es liberado. ¿Cómo ellos evitan que allí tengamos un gran hoyo negro o algo? Incluso hubo gente que estuvo hablando acerca de teorías de conspiración de que el fin del mundo iba a ocurrir precisamente cuando el pasado verano esta máquina comenzara a funcionar. ¿Qué en cuanto a esa energía y el calor? Veo que estás bien documentado en cuanto al tema. Más o menos. Mira, la energía que se genera, para que tengas una idea, se estima que es 100,000 veces la temperatura del Sol, del corazón del Sol. Wow. Preguntarás por qué no se derrite el instrumento. Porque estamos hablando de un espacio sumamente pequeño. Okay. Es un espacio minúsculo en donde se genera toda esta energía. Son 7 teraelectronvoltios de electrones orbitando en esta órbita, más 7 teraelectronvoltios en la otra órbita, para un total de 14 teraelectronvoltios en esa colisión. Wow. Para mantener ese equipo y para mantener esos protones orbitando, fueron necesarios electroimanes, superconductores, para mantenerlos en órbita. Para mantener esa órbita, esos electroimanes, esos superconductores, necesitan una gran cantidad de helio líquido. Son como 2,000 toneladas de helio líquido para enfriar todo el sistema. Pero ese helio líquido necesitas, para que no se vaya, se preenfría con nitrógeno líquido. Llega aproximadamente a 1.9 Kelvin, para ser más exacto, la temperatura que están enfriando estos superconductores. Así que tienes temperaturas tan altas como 100,000 veces el core, el corazón del Sol, y tienes unas temperaturas tan bajas como 2 Kelvin. A 0 Kelvin no hay movimiento ninguno. Ese es el cero absoluto en la termodinámica, que existe solamente en papeles. Wow, que todavía no se ha podido probar. Pero entonces, este pequeño Big Bang a escala ha podido generar bastante interés y algunos resultados que tal vez eran de los que ellos estaban esperando. Bueno, cierto, pero quiero contestar todavía otras preguntas que me hiciste anteriormente. Mira, mencionaste algo bien interesante, y es que ellos temían de que en este mini Big Bang se fuera a crear un pequeño hoyo negro. Y de hecho, hubo muchas teorías en cuanto a ese asunto. Recuerdo algo triste, una muchachita que se quita la vida un día antes de la colisión pensando que todo el mundo se iba a ir por este agujero negro. Recuerda que solamente necesitas crear un pequeño agujero negro y luego ese va a seguir absorbiendo todo lo demás y va a seguir fortaleciéndose. Y pues se temía eso. Y de hecho,
ellos llegaron a decir, cabe la posibilidad, Wow. pero estamos tomando las medidas para que eso no ocurra. Bueno, de todas maneras, eso fue algo que se mencionó. Me preguntaste acerca de la última pregunta que me hiciste. Sí, acerca de las implicaciones que tienen que ver sobre la existencia de Dios, que muchos, aunque ese no era el propósito principal del experimento, pero muchos han implicado la no existencia o existencia de Dios en base a los resultados de este experimento. Todo tiene que ver con un libro escrito por Leon Lederman. Él lo escribió en el 1990 y hubo un reprint en los años 2000, en donde él hablaba de esta partícula como la maldita partícula, porque no se conseguía. Era como ese eslabón perdido que existe en el mundo de la evolución. Ese bosón de Higgs era como el eslabón perdido en ese mundo subatómico. Y como no se podía conseguir tan fácilmente, es una partícula que dura 10 a la menos 23 segundos, imagínate, instantáneamente se desaparece. Era muy difícil conseguirla y él le decía la maldita partícula de Dios. Pero el editor, muy sagazmente, para buscar promoción y ventas, le quitó lo de maldita partícula y lo dejó como la partícula de Dios. Okay. Pero y de hecho, él es ateo, Lederman es ateo, Peter Higgs también es ateo, pero ellos están muy tristes del giro que esto ha tomado, porque ellos no pretendían, bajo ninguna forma, establecer o no la existencia de Dios utilizando el descubrimiento de esta partícula. Entonces, ¿podremos descartar la existencia de Dios en base a este experimento como algunos han tratado de implicar? En ninguna manera. El hecho de que conozcamos mejor las cosas que nos rodean, que conozcamos mejor el universo, no quiere decir que tengamos que descartar al creador, no solamente del bosón de Higgs, sino el creador de todas las partículas. Entonces, podemos nosotros fascinarnos, porque por lo menos a mí me ha llamado la atención, si has podido levantar la atención de un arqueólogo, me imagino que los televidentes también, acerca de las partículas subatómicas. Es todo un mundo el que tenemos más allá del átomo que supuestamente era indivisible. Así que vemos que ese término átomo no aplica. No aplica. Y que hay un universo vasto también, no solamente mirar ese mundo subatómico. Mientras más poderosos equipos tenemos para mirar ese mundo subatómico, nos maravillamos encontrando más partículas. Mientras más potente encontramos los telescopios, más galaxias y más universos se abren para nuestro estudio. Así que en esas pequeñas aberturas que tenemos de conocimiento, no solamente porque para mí es impresionante ver experimentos como en el Hubble, que podemos mirar hacia el espacio y ver la grandeza del universo, en este caso vamos a lo pequeño, a lo diminuto, a poder ver lo intrínseco, lo maravilloso que es la creación de este universo. Y yo creo que ustedes, amigos televidentes, también han sido fascinados por esta experiencia que hemos tenido. El poder ver lo complejo, lo único, lo particular que es el universo. Algo tan pequeño como el bosón. Poder entender que Dios es un Dios maravilloso. Le esperamos en la próxima. Por decirlo así, una tabla periódica a nivel subatómico. Wow. El análogo de, imagínate cuántas partículas puede haber allá adentro. Impresionante. Yo tuve que recientemente estudiar la tabla periódica con mi hijo y se nos hizo bastante complicado el repasar. Yo lo que había estudiado, me fascina la ciencia, pero había perdido mi capacidad de poder memorizarme todos esos nombres y los estuve repasando con él. Pero tú me hablas de ahora partículas sumamente fascinantes, todo un universo en los pequeños átomos y los esfuerzos que se están haciendo para poder descubrirlo. Pero esa teoría de Demócrito duró bastante tiempo. Algunas décadas. Porque luego vino otro filósofo griego, de los que a ti te gusta, fíjate, te voy a mencionar Aristóteles. ¿Lo conoces, verdad? Seguro que sí, mi amigo. Pues ese amigo tuyo tenía unas ideas preconcebidas en términos religiosos y dijo no. Para empezar, el término átomo no es correcto. Porque eso de que no se puede dividir. Y como él tenía un pensamiento religioso muy profundo, él decía,
Acerca de partículas subatómicas realmente me sacude, porque cuando yo aprendí química, hablábamos de lo más pequeño, era los protones, neutrones y electrones. Así que cuando hablas acerca de partículas subatómicas, estamos hablando de algo más pequeño que estas tres que ya yo conocía. De hecho, existen esas tres partículas, como bien mencionas, pero hay otras partículas más. Están los quarks. Y todo eso cae dentro de una categoría de partículas que se conocen como los fermiones. Vamos a hablar un poquito acerca de eso para que veas, existen muchas otras partículas. Sabrá Dios cuántas más pueden también existir. Bueno, para que todos podamos seguirte, quiero que me hagas un resumen. Como sabes, yo soy arqueólogo, tienes que ir bastante atrás para capturar mi atención y que yo pueda comprenderlo bien. ¿Cuán atrás tú puedes ir para describirme el estudio de las partículas que componen la materia y cómo hemos llegado hasta esto que es lo más reciente, que es de lo que se está hablando en estos días? Bueno, si vamos a hablar del modelo atómico, debemos irnos al año... Bienvenidos a Ciencia 360, el programa que toma en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología, viendo todos los ángulos acerca de la misma. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un descubrimiento que se ha hecho y ha sacudido a la comunidad científica. Se trata del bosón de Higgs y hemos traído precisamente a un químico, el profesor Fernando Dávila, para hablarnos acerca de esta partícula. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Efraín, por invitarme a este programa. La vamos a pasar muy bien y vamos a aprender muchas cosas acerca de esta partícula interesante. Indudablemente, porque al hablar acerca de esta partícula y este descubrimiento, vemos que algunas personas lo han interpretado como la evidencia de la no existencia de Dios. Vemos implicaciones sociales, culturales y científicas. Y yo quiero que nos expliques un poco más acerca de esta partícula y lo que es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es una partícula subatómica que inicialmente pues, se conoce como este nombre, bosón de Higgs. Sin embargo, su nombre ha evolucionado un poco y le conocen comúnmente como la partícula de Dios, dándole unas implicaciones místicas al descubrimiento de esta partícula. Y vamos a ver eventualmente que no necesariamente podemos hacer una cosa tal. Y es una de las muchas partículas subatómicas que existen. Así que ¿Y por qué se le llama? ¿Por qué se llama bosón de Higgs? Bueno, por un doctor, Peter Higgs, quien propuso la existencia de esta partícula para la década de los 60 y aparentemente se ha descubierto en la partícula y precisamente el nombre obedece a este físico. Científico. Es correcto. Pero cuando tú hablas... 400 antes de Cristo. Ahora estás hablando conmigo. Allí había una persona que se llamaba Demócrito, que era un filósofo griego, y este filósofo griego habló acerca de partículas que comprendían la materia. Decía, existen unas partículas indivisibles que componen todos los elementos y estas partículas indivisibles llevan el nombre de átomo. Ahora estamos hablando en griego, eso captura mi atención. Pues mira, la palabra griega átomo precisamente quiere decir que no se puede dividir. Como el prefijo a, correcto. Ateo, apolítico y demás, tiene que ver con esa raíz. Exactamente. El prefijo. Es correcto. Para aquel entonces, los elementos eran bien sencillos. Se decía que solamente existía la tierra, el agua, el fuego y el aire. Esa es la tabla periódica que yo quería que me enseñaran en la escuela, pero... Por decirlo así, es una tabla simple, ¿verdad? 4 Bastante. elementos, ahí están sobre 100 elementos en la actualidad. Así que da un poco más de trabajo aprenderse la tabla periódica ahora. Y cuando terminemos de hablar de las partículas subatómicas, se está creando...